2002 y que terminaron empapelados. La justicia pide a gritos, la justicia, no los magistrados, la justicia como acción, que se reforme. El único país que tiene 6 altas cortes. ¿Eso no es una locura? La corte a la medida del delincuente. No, señor. Por eso fue en ese momento. Pero me encanta que me aplaudan, porque les aseguro que el día que volvamos a gobernar lo haremos 1000 veces mejor que ustedes. La senadora María Fernanda Cabal desató una tormenta política en el Congreso y dejó sin aire a los senadores petristas. Con argumentos demoledores, Cabal desmontó la narrativa del presidente Gustavo Petro, expuso la farsa de la constituyente y reveló las consecuencias reales del desgobierno. Su intervención incendió el Capitolio y provocó la furia de Petro. Hace 5 días, el presidente Gustavo Petro realizó una de sus actuaciones protagónicas, de esas que le gustan, llevando a quienes lo aplauden, como esos cientos de indígenas del Cauca en sus chivas, obviamente pagados, con dinero público, dinero que no usan para darle agua potable a los indígenas, a las comunidades rurales que se mueren de sed, porque no tienen ninguna vergüenza de llevarle agua sucia a los niños de La Guajira, además de robarse el presupuesto nacional. En ese frenesí que siente el presidente Petro cuando le habla a quienes él cree que lo acompañan, porque una cosa es salir libremente y otra es salir o pagado o obligado, pues fue cuando lanzó su gran idea de la Asamblea Constituyente, no sin antes jugar a lo que le gusta a la izquierda, que es hacerse la víctima. ¿Cuál es el miedo del presidente Petro? ¿Cuál es el miedo con el Consejo Nacional Electoral cuando una auditoría contable forense va a arrojar cuánto dinero les entró a una campaña que recibió más? 500 millones de sus amigos de FECODE que tampoco se preocupan por los maestros que viven en condiciones infrahumanas en zonas rurales. Una unión sindical obrera que ahora parece que no lo quieren mucho, porque si no hay exploración y explotación, pues no hay plática para el sindicato, que le dio 600 millones. Y más de 60.000 millones de pesos en transferencias a testigos electorales. ¿Qué tal que eso lo hubiera hecho un Iván Duque? ¿Qué tal que eso lo hubiera hecho un Álvaro Uribe? ¿Qué tal que lo hubiéramos hecho alguno de nosotros? Nos la pidan, seguramente. Pero como la izquierda tiene licencia para hacer lo que le da la gana, en un país donde han gozado de impunidad, y Petro jugó su mejor papel, que es el de ser un anarquista profesional. Pues tristemente, a los 3 días, pudimos ver con horror lo que estaba pasando en Toribío. Y déjeme decirle que con todas las críticas que le tengo yo a la dirigencia del CRIC, como a la dirigencia de FECODE, porque les gusta permanecer en el poder como las monarquías absolutistas, poco demócratas que son, siempre los mismos 30 y 40 años. Me pareció horrendo lo que vi. El llanto de esa señora, no sé si era su marido o su hijo, pero sé que está el señor Rodrigo Muique, Edgar Tumiñá y una señora Carmelina Yuli. Pero resulta que hacía 2 semanas habían sacado en esa misma región y territorio a machete, a palo y a bala a los soldados de Colombia, que también son campesinos, son negros, son indígenas. Ahí hay un muchacho con un machetazo y una fractura en el cráneo, aterrorizado de la violencia como lo atacaron. Ahí hay otro soldado con un tiro en el mentón. ¿Alguien ha pensado en ellos? No, porque Gustavo Petro, en su fantasía anarquista y revolucionaria, no tuvo ningún reparo que irse al símbolo de la violencia y la destrucción de los caleños, que es lo que ustedes, la izquierda, disfrutan, que es ese bodrio de la resistencia. ¿Resistencia a qué? ¿A trabajar? ¿A no quemar policías vivos? ¿A no consumir droga? Ese no es el símbolo de Cali.
Eso es un irrespeto a los policías asesinados, a los civiles, a los que se quedaron sin nada. Y si este presidente cree que esa es la forma de generar un acuerdo nacional, está muy equivocado. Cualquier acuerdo debe salir del Congreso de la República, que tiene la legitimidad porque hemos sido elegidos, como lo dijeron aquí, por 18 millones de votos. Y cualquier acuerdo debe ser sobre unas reformas que sean esenciales para un país, verificadas con hechos, no con ideología, no desconociendo lo que este país ha logrado a pesar de la adversidad de la violencia. Pero ¿y qué pasó en el Cauca, señor presidente? A sus anchas, esas FARC que llaman disidencias, pero que este gobierno pretende incorporar y que no quedaron, porque el acuerdo de La Habana las sacó. A esos que se portan mal, con uno que otro secuestro, uno que otro asesinato, hay que volverlos a incorporar. ¿Qué costo tan alto están pagando las comunidades indígenas hoy? ¿Qué costo tan alto? El que nadie en este Congreso hable de la coca. Ustedes en esos resguardos tienen coca, tienen que sustituirla, tienen que erradicarla. No querer al Ejército Nacional es dejar que los asesinen. No he visto nada más doloroso, y se lo confieso, que esa comunidad indígena buscando un muchachito que se lo llevaron reclutado, porque estos degenerados no tienen quien se vaya a sus filas si no es a la fuerza. Y valientes cuando lograron detener ese carro, y había que ver la arrogancia del guerrillero, y después llegaron los demás a asesinar a los indígenas. ¿Qué clase de socios quieren si los van a terminar matando a todos? O llega la institucionalidad, se erradica la coca, se dan alternativas de desarrollo, presidente, o aquí no va a haber país. No se inventen locuras, leyes y leyes. Les fascina el imaginario de escribir leyes. Las leyes no les generan el empleo para el bolsillo de los colombianos. Las leyes no están evitando que maten a los ciudadanos en Colombia. 2 minutos para que termine, senadora. Gustavo Petro fracasó, como han dicho aquí, y repito, no le gusta gobernar, le da pereza. Y cada actuación genera el peor sentimiento para una economía, que es la incertidumbre. Aquí una congresista nos decía todo lo que no se había hecho. Perdón, es que la Constitución no me hace mi vida, señores. Aprenda la izquierda que cada uno se forja su destino y la responsabilidad es individual, no es del vecino, no es del Estado, no es del país, es de uno. A uno no le regalan las cosas, uno las cuida, uno las crea, la riqueza se crea. No es con ministerios de igualdad o igualdad o cambiando el lenguaje 80 veces que uno le arregla la vida a la gente. Es enseñándole a los niños a que respeta a su hermana mujer y a su novia mujer y a su mamá mujer, y a esa mamá enseñándole que no maleduque a sus hijos hombres. Es que la falta de sentido común es lo que hace que uno sienta que pierde mucho el tiempo. Pero les contesto con la constituyente. Por favor, senadora Clara, si hay algo de ética en las personas es no sacar de contexto las afirmaciones. En ese momento queríamos una constituyente para reformar la justicia. Se acordarán los congresistas aquí que hubo una reforma que me dice el senador Chacón que fue muy buena. ¿No se la hundieron? ¿No estuvieron ustedes en el 2011 y 2012 y que terminaron empapelados? La justicia pide a gritos, la justicia, no los magistrados, la justicia como acción, que se reforme. El único país que tiene 6 altas cortes. ¿Eso no es una locura? La corte a la medida del delincuente. No, señor. Por eso fue en ese momento. Pero me encanta que me aplaudan, porque les aseguro que el día que volvamos a gobernar lo haremos 1000 veces mejor que ustedes. Gracias. Quisiéramos conversar con usted en esta transmisión que estamos haciendo en Canal Congreso sobre, a ver, el tema de la constituyente. ¿Le gusta o no le gusta? Pero ¿a quién le va a gustar esa vaina, hombre? Yo pienso que lo que se está presentando
de la negativa del Congreso a las reformas no da pie para que se busque como alebrestar el pueblo, a sacarlo a las calles y después la constituyente. Recordemos que eso fue lo que pasó en Venezuela, ¿se acuerdan? Sí, señor. Así arrancaron. Entonces cualquier cosita que no sacaron el pueblo a las calles, constituyente, y ahí tienen al pueblo venezolano comiendo de lo que sabemos allá casi más de 20 años. Entonces, hombre, hay que tener cuidado con eso. Yo pienso que el país está en una posición hoy donde no solamente el Congreso, sino el pueblo colombiano debe ponerle mucha atención a lo que está sucediendo. Afortunadamente, las mayorías de la comunidad están apoyando lo que el Congreso hoy está haciendo. No estamos peleando contra ningún gobierno, para nada. No estamos atacando a nadie, no estamos atacando personas. Estamos atacando unas políticas que creemos que no le hacen bien ni al pueblo colombiano ni a la Constitución Política de Colombia. Bueno, muy bien. Hace rato que no lo veía. Aquí estamos. La noticia del día y de la semana y de los próximos días. Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dicen desde la voz de María Fernanda Cabal y del Centro Democrático? Aquí creen que escribir leyes es resolverle el problema al ciudadano de inseguridad, que no lo atraquen, que no lo maten, que escribir leyes significa tener trabajo, platica en el bolsillo, por ahí no es. Y menos una asamblea constituyente bajo un gobierno como el de Petro. ¿Por qué no es conveniente, senadora, para hacer pedagogía de la comunicación? Porque este país tiene otras prioridades más importantes. Seguridad, seguridad, seguridad. Segundo, la economía se va al traste, las empresas se están yendo. Cuando usted cierra la opción de la inversión, es claro que está cerrando donde más fácil entra, que son los proyectos de exploración y explotación de petróleo. Todo eso que está haciendo ha hecho que Ecopetrol valga la mitad. O sea, si usted tiene una acción en Ecopetrol gracias a Petro, hoy tiene la mitad de su ahorro. Entonces, todo es un desastre. Lo que tenemos que hacer es soportar con institucionalidad, seguir viendo qué va a pasar con el artículo 109 de la Constitución, donde finalmente vamos a ver si hubo ese exceso de dineros en la campaña de Petro. Tendrá que responder. ¿Qué dice el artículo 109 de la Constitución para que la gente no quede en el aire? El 109 dice que si usted superó los topes de la campaña, usted debe quedar inhabilitado. Alguien dijo que se trataba de una cortina de humo ese anuncio el fin de semana. ¿Usted lo interpreta así? Pero totalmente. Petro no le importa ni constituyente ni nada. Lo grave es que lo que pretende hacer con esa cantidad de dinero a vagos, a jóvenes a punto de delinquir, que yo creo que ya son delincuentes, lo que quiere hacer entregando un montón de dinero no al que se lo merece, que es al que trabaja para darle su medio de producción, para que produzca mejor, para que tenga un crédito, es alimentar una base que él va a usar para generar violencia en Colombia. El peligro es ese, que incendia el país. La dejo con nuestro director Carlos Ruiz. Ahí está la doctora María Fernanda Cabal. No, pues decir entonces que como la convocatoria de una asamblea constituyente debe tramitarla el Congreso mediante una ley aprobada por la mayoría de los integrantes del Senado y de Cámara, eso no tiene futuro. Pero a él no le importa, es un distractor. Él está apelando a sus bases, él está apelando a lo que se denomina el poder dual, Carlos. El poder dual es quitarle legitimidad al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, incluyendo policía, a los fiscales, y dárselo a unas bases populares desde las juntas de acción comunal, que ya le cambió el nombre a juntas populares. Es volver a crear los frentes populares que invadían tierras del año 87 al 94, que generaron desastres, que mataron trabajadores campesinos. Acuérdese de toda esa época, que no fue la primera. Anterior a esa fue en los años 60, con todos los curas marxistas que también estuvieron en los 80, invadiendo propiedad privada con esa excusa de tierra para quien la trabaja. Entonces, si hay un problema de tierras, atiéndalo, pero no es quitándole la propiedad privada al que la ha trabajado toda la vida honradamente, ni dándole plata al delincuente. Eso de la constituyente es un distractor, pero está apelando a las bases para decir, no me dejaron gobernar. La clase política corrupta a la que Petro pertenece, porque ha vivido desde la política, esa no me dejó. Por lo tanto, pueblo, atiendan las calles. Eso es él. Senadora, muchas gracias. Bueno, pierde tiempo el presidente. No gobierna, no toma decisiones, no soluciona los inconvenientes de verdad que tiene el país hoy. Seguridad, tarifas, y lanza una cortina de humo.
para evadir su responsabilidad en los temas que le preocupan a los colombianos hoy. Yo no voy al Congreso jalándole a una constituyente. Yo creo que tiene que gobernar, tiene que nombrar un gabinete que le funcione y tiene que comenzar a trabajar en serio por el país. Mi llamado no es a dividir el país más de lo que está. Mi llamado es a unificar el país, a generar consensos y a lograr diálogo para que las cosas que de verdad le preocupa a la gente de a pie puedan y las podamos sacar adelante en conjunto. Fue noticia este fin de semana porque dijo que vamos a votar negativo las 3 reformas propuestas por el gobierno. Sí, pero imagínense, si el presidente de la República no pone ejemplo y no respeta el poder legislativo, ¿qué se puede esperar de entrar a debatir unas reformas? Lo que uno debata para el presidente va a ser inane porque él simplemente quiere que el Congreso funcione como una notaría, que aquí lo que entra tiene que salir como él lo presentó y esa no es la función de nuestro Congreso. El Congreso recibe una ley, un acto legislativo, una reforma y tiene que debatirla, discutirla y tiene que volverla mejor. ¿Mejor para quién? Para las personas, para los ciudadanos. Entonces, yo creo que el presidente estuvo aquí en la oposición muchos años, se le respetó como oposición, se le dio la palabra, se le escuchó y de alguna manera no está haciendo lo mismo ahora que está en Palacio. Él debe respetar este Senado, debe respetar este Congreso y debe respetar la voluntad de la Comisión Séptima, de la Tercera, de la Segunda, de la Primera y de todas las comisiones. Aquí está representado el país en los partidos políticos. Es que el único que está elegido popularmente no es él, aquí estamos todos elegidos popularmente. Yo saqué más de 80.000 votos y represento a más de 80.000 personas, pero el senador JP sacó más de 150 y el senador Luna sacó más de 140 y aquí todos representamos una porción del país. Él tiene que dar ejemplo y tiene como demócrata que respetar las decisiones que se tomen en el Senado de la República. Lo dejo con nuestro director Carlos Ruiz, el senador Mauricio Gómez. Siga, doctor. Sí, no, en esas condiciones, una Asamblea Nacional Constituyente como la está planteando, en las circunstancias políticas que tiene el país, no es viable. Ni pasará aquí, ni pasará en las calles. La gente no quiere constituyentes, la gente quiere soluciones, quiere que alguien gobierne y solucione de fondo los temas. Mientras que el presidente habla de una constituyente, los costeños nos ahogamos con las tarifas más altas de la historia en este país. Mientras el presidente habla de una constituyente, se pierden los panamericanos en el país. Mientras el presidente habla de una constituyente, la seguridad del país se pierde y ya hay municipios donde el ejército no puede entrar. Entonces, ¿cuál constituyente? Presidente, aprovecha estos 2 últimos años y gobierne y solucione de fondo los problemas que la gente quiere que se solucionen. Aquí no hay ambiente y hoy veremos a un Congreso parado firme diciéndole al presidente Petro, con nosotros nos cuete. Muchas gracias, senador. La intervención de María Fernanda Cabal no fue un simple discurso, fue un golpe frontal al corazón del proyecto político del petrismo. Con datos, memoria histórica y un estilo directo que rompe el libreto, Cabal puso sobre la mesa lo que buena parte del país siente pero pocos se atreven a decir en voz alta: Colombia no está para experimentos ideológicos, ni para cortinas de humo, ni para aventuras constituyentes diseñadas para tapar escándalos o evadir responsabilidades judiciales. Al señalar el uso indebido de recursos públicos, la manipulación de bases políticas y la peligrosa coartada de la víctima, que Petro repite, Cabal dejó al descubierto una estrategia que busca confrontar instituciones, incendiar el país y presionar un cambio constitucional que no responde a ninguna necesidad real. Su advertencia fue clara: el país ya conoce este libreto, porque Venezuela lo vivió paso a paso hasta caer en la ruina. Lo más fuerte, sin embargo, no fue la crítica política, sino la denuncia ética. El gobierno ha abandonado a las comunidades indígenas que dice defender, ha permitido que las disidencias de las FARC se tomen territorios completos, ha debilitado al ejército y ha tolerado un incremento brutal en la violencia rural. Cabal señaló la hipocresía de un presidente que posa como defensor de los pueblos, mientras ellos mismos son víctimas del terror de los grupos armados que antes llamaba resistencia. La senadora también expuso la desconexión total entre el discurso revolucionario del gobierno y la realidad económica que viven los colombianos. La caída del valor de Ecopetrol, el hundimiento de la inversión, el cierre de empresas y el alza en tarifas y deudas, son consecuencias directas de decisiones arbitrarias, improvisadas y profundamente ideológicas. Cabal dejó una frase que resume el drama actual:
la Constitución no me hace la vida, cada uno se la forja. Y este gobierno detesta la responsabilidad individual. La reacción de los demás senadores, incluidos los que no hacen parte del Centro Democrático, demostró que el rechazo a la constituyente no es de derecha ni de oposición, es nacional. La mayoría del Congreso y de la ciudadanía no quiere una reforma constitucional, quiere seguridad, empleo, estabilidad y un gobierno que gobierne en lugar de convertir al país en un laboratorio político. Su remate fue demoledor. Petro usa la constituyente como distracte para ocultar las investigaciones sobre financiación irregular de su campaña. Pero la maniobra ya no engaña a nadie. El Congreso no traga entero. Y el país tampoco. La cantada de tabla de Cabal no solo dejó al petrismo en silencio, también marcó un límite institucional. Un límite que dice, con claridad, que Colombia no se dejará arrastrar a un abismo autoritario, y que la democracia sigue teniendo defensores firmes, valientes y sin miedo a decir lo que millones piensan.